Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Y Nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos blanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentan Radiograma. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Tu vida está llena de recuerdos y lugares mágicos. Nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Hay una explicación, algo que nos preguntamos constantemente, qué fue lo que pasó con la Contraloría, en este caso en particular, ¿por qué Contraloría visó el decreto para comprar la casa del expresidente? Hay un artículo en el diario Tercero donde se explica y señala que la operación no implicaba un solo acto administrativo, sino que dos, y en dos tiempos distintos. El primero requería de un decreto supremo para dar luz verde a la celebración del contrato entre la familia y el fisco. El segundo, que no alcanzó a ocurrir, exigía un nuevo acto administrativo, también afecto a la revisión del ente contralor, para aprobar la compra después de suscribir el contrato ante notario e inscribir la propiedad a nombre del Estado. La primera parte de ese polémico proceso marcó el debut de Víctor Merino, que es el nuevo subcontralor. La pregunta es, ¿por qué si la Contraloría hace control de legalidad y de constitucionalidad cuando tiene que tomar razón de un decreto supremo, no fue capaz de advertir que el contrato de compraventa de la familia Allende con el Estado era inconstitucional? Después del bochorno de la fallida compra de la casa, han sido varios los cuestionamientos hacia todos quienes les tocó revisar el decreto que autorizaba el primer paso para la adquisición de ese inmueble. Las críticas han ido hacia el presidente Gabriel Boric, a sus equipos del segundo piso, a quienes se les recomendó hacer seguimiento del compromiso presidencial, también a los abogados del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, que fueron los primeros en gestionar la operación, a los funcionarios de la División Jurídica de Bienes Nacionales e incluso al último eslabón de esa cadena, que fue la División Jurídica de las Express. Sin embargo, hay críticas que también llegan hasta fuera del gobierno. Se trata de la Contraloría, órgano que recibió el decreto supremo que firmó el presidente Boric. Firmado el 25 de noviembre por el presidente. Luego de eso fue despachado a la Contraloría para el trámite de toma de razón, es decir, el proceso en que el ente contralor revisa un acto administrativo y comprueba que se ajusta a la ley y también a la Constitución. El trámite no llegó a manos de la Contralora, Dorothy Pérez, quien había pedido mediodía administrativo, sino que a uno de sus funcionarios de máxima confianza, que es el subcontralor Víctor Merino. Merino tuvo que revisar el documento que venía especificado, donde venía especificado el precio del inmueble y también quiénes eran sus dueños: Carmen Allende, la senadora Isabel Allende, la ministra de Defensa Maya Fernández y Alejandro Fernández. Fuentes de la Contraloría explican que la operación de la compraventa de la casa Allende implicaba dos actos administrativos distintos, lo decíamos recién. Por un lado, la autorización para que el fisco adquiera un bien y por el otro, la posterior aprobación del contrato de compraventa. De hecho, tiene como fuente legal un antiguo decreto que es de 1977. En esa norma, en su artículo 30, se hace alusión a estos dos actos. La luz verde que dio Merino solo apuntaba al primer acto administrativo, es decir, dar curso a la autorización para que el fisco adquiera una propiedad que fue calificada previamente como de valor histórico. Eso debido a que al organismo no le compete ver el mérito de una decisión presidencial, ya que su principal misión en realidad es velar para que los recursos del Estado sean usados correctamente. El segundo acto administrativo referido a la aprobación de la compraventa no se ha dictado ni menos enviado a la Contraloría, por lo que aún no es posible pronunciarse sobre su juridicidad. Solo una vez que se dicte podrá verificarse si se vulnera o no el artículo 37 bis de la Constitución u otra norma, dicen las fuentes del diario La Tercera. Tanto en el contrato de compraventa como en el decreto supremo quedaron marcas de que esta operación requería de dos momentos distintos. En el considerando 1/10 del contrato se dejó expresa alusión a que suscrito el contrato de compraventa deberá ser aprobado mediante el acto administrativo correspondiente, es decir, la segunda toma de razón de la Contraloría, pero esta vez no con el decreto supremo firmado por el presidente Boric, sino que con el contrato mismo firmado ante la notaría. Ese mismo considerando agrega que se deja constancia que la inscripción en el conservador de bienes raíces competente de la presente escritura de compraventa queda sujeta a la condición de que el acto aprobatorio del presente contrato se encuentre totalmente tramitado, es decir,
La operación para comprar la casa de Allende, al solo tener la primera toma de razón y no la segunda, nunca terminó su tramitación ahí en la Contraloría. Entonces dicen que solo cuando hubiera ocurrido la segunda revisión de la Contraloría, es decir, cuando se encuentra totalmente tramitado el acto administrativo que apruebe el contrato de compraventa, entonces el Fisco y el Ministerio de Bienes Nacionales, a través de la Seremi Metropolitana, podían inscribir el inmueble a su nombre en el Conservador de Bienes Raíces. Bueno, como les mencionamos oportunamente acá en la radio, el análisis que hizo el subcontralor Merino fue con alcances, se entregó el informe con alcances. Tomó razón del acto examinado, pero haciendo presente que existían algunos elementos que, si bien no afectan su legalidad, contiene observaciones no esenciales. Los alcances de Merino fueron 2, y lo contamos acá. La ausencia de una explicación expresa de cómo se tasó el precio de la adquisición y una corrección formal en la dirección de la casa, porque estaba mala la numeración. Estaba bien ahí Marchán Pereira, pero no aparecía el número. El reproche a Merino es que solo viendo los hechos... Perdón, Guardia Vieja. Sí. Sí. El reproche a Merino es que solo viendo los hechos debió haber realizado el alcance de que al menos 2 de quienes estaban suscribiendo como propietarios adolecían de una prohibición constitucional. Esto no implicaba hacer un análisis de mérito, comentan abogados administrativos, ya que solo bastaba con haber visto que en el decreto venían individualizadas las partes. 8 días antes de que ocurriera la toma de razón, la Contraloría informó que Pérez, la Contralora, había asignado a Merino como nuevo subcontralor, cargo que el profesional asumió formalmente 4 días después, el lunes 16 de diciembre. La asignación en ese cargo no es algo menor, porque Pérez, Dorothy, al elegirlo, lo puso en un cargo que es inamovible y cuya duración, si él no renuncia antes, es hasta los 75 años. Se trata de la misma posición que tenía Dorothy Pérez bajo el mandato del excontralor Jorge Bermúdez y que la llevó, recordemos, una batalla con su entonces jefe, una dura disputa que terminó incluso en la Corte Suprema y que Dorothy Pérez ganó. Merino es abogado de la Universidad Católica de Valparaíso. Desde el año 98 es parte de la institución que ahora lidera Pérez. Inicialmente se desempeñó como abogado informante de la división jurídica. Bueno, esa es la explicación que entrega la Contraloría respecto de su rol en relación a este decreto para comprar la casa de Salvador Allende.